Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Sea una vez más bienvenido a su programa, La Voz del Pastor. En esta ocasión vamos a terminar este estudio que hemos titulado Conociendo a Judas Iscariote. Y vamos a leer una vez más Lucas capítulo 6, los versículos del 13 al 16. Dice la palabra de Dios así: Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esta es palabra de nuestro Dios. Hemos estado mencionando que hay 6 Judas que la Biblia menciona. Y los 6 son personas diferentes. Pero cuando se refiere a Judas, el que llegó a ser el traidor, se refiere a él como Judas Iscariote. Ningún otro tiene otro nombre como por llamar apellido, Judas Iscariote. Y aprendiendo o conociendo de este Judas, hemos estado hablando en las entregas anteriores de 3 cosas. Hoy veremos la cuarta y última. Pero la primera cosa que conocimos de Judas Iscariote es que Judas no traicionaba a Jesús. Como lo escuchó, Judas no traicionaba a Jesús. No era un traidor, pero llegó el día en que Judas llegó a ser algo que nunca fue: traidor. Sí, llegó a ser el traidor. En Lucas 6:16 menciona, cuando pone el nombre de este último apóstol, Judas Iscariote, y termina diciendo que llegó a ser algo que nunca fue. Es decir, nos revela este pasaje que Judas también tuvo sus momentos buenos, muy buenos, tanto que el versículo 13 de Lucas 6 nos dice que Judas fue un fiel seguidor de Jesús. Fue un discípulo de Jesús al punto que fue escogido para ser apóstol y predicar el evangelio de salvación. Así que lo primero que aprendimos es que Judas no traicionaba a Jesús. En segundo lugar, conociendo a Judas Iscariote, aprendimos que Judas era amigo de Jesús. Sí, Judas era amigo de Jesús, porque el Señor Jesucristo en Mateo 26:50 los llamó amigo. Así lo reconoció. Incluso en Juan capítulo 15 usted puede ver cómo en los versículos 13, 14 y 15 el Señor Jesucristo vuelve a refrendar, ¿verdad?, ese título de amigos. Ustedes son mis amigos, le está diciendo a los apóstoles, y entre ellos está Judas, hablando de la buena amistad que tenía. Y ya hablamos de la buena amistad que tenía, tanto así que Mateo lo confirma cuando nos deja ver en específico en Mateo 26, 49 y 50, como Judas se acercó y lo besó, y la reacción que tuvo el Señor Jesucristo no fue de rechazo, ni de desprecio, ni oye, ¿qué te pasa?, sino que fue una reacción natural, llamándolo amigo. Y eso vino a confirmar esa gran relación que tenía Judas con Jesús, Jesús con Judas. Judas era amigo de Jesús. En tercer lugar, aprendimos que Judas era el tesorero, el administrador de la iglesia de Jesucristo. Era quien tenía la bolsa y a quien se le confió el dinero consagrado de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Judas tenía un buen testimonio. Repito, Judas no comenzó siendo lo que tal vez al final usted y yo sabemos, sino que fue uno de los discípulos seguidores de Jesús y tuvo un buen testimonio al punto que él pudo llevar a cabo esta responsabilidad o esta tarea hasta que él comenzó a traicionar a Jesús y empezó a sustraer de aquella bolsa porque era ladrón. Se convirtió en ladrón. Por 3 años aproximadamente él llevó cabalmente su función, pero ya en el ocaso para casi entregar al Señor Jesucristo, Judas empezó a sustraer dinero y se le hizo muy fácil hacer esto, y entonces se metió
en graves problemas. Pero Judas, la tercera cosa que conocimos de Judas es que era el tesorero, o llegó a ser el tesorero, el administrador de la iglesia de Jesucristo. Finalmente, vamos a hablar de lo que todos sabemos, de lo que todos conocemos acerca de Judas. Vamos a Marcos capítulo 14, por favor, y vamos a leer los versículos 10 al 11. Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11. Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amigo hermano, en cuarto y último lugar de este tema, conociendo a Judas Iscariote, encontramos que Judas traiciona a Jesús. Judas traiciona a Jesús. Y quiero mostrarle 5 cosas que decidió Judas Iscariote. Y la primera, aquí la encontramos. En primer lugar, Judas decidió convertirse en ladrón. En esta traición hacia Jesús, en primer lugar encontramos que Judas decidió convertirse en ladrón. Porque nuevamente dice Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, que Judas Iscariote, el que le había de entregar, preguntó: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto lo dijo, dice el verso 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que en primer lugar, Judas decidió convertirse en ladrón. ¿Por qué se convirtió en ladrón? ¿Por qué empezó a sustraer de lo que había en aquella caja de la tesorería? Bueno, porque estaba insatisfecho con lo que tenía. Mire por favor otra vez Mateo capítulo 26 y note la insatisfacción que nos deja ver, que nos refleja Judas Iscariote. Mateo 26, 14 y 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Note la pregunta: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Judas estaba insatisfecho con lo que él tenía y por lo tanto quería más. Buscó una oportunidad para hacer un negocio chueco, ilícito, y lo hizo, lo tomó esa oportunidad. Y dice el versículo 15 que ellos le asignaron, los principales sacerdotes, le asignaron 30 piezas de plata. Decidió convertirse en ladrón. Ya de lo que sustraía de la bolsa parece que no le satisfacía y quería más. Estaba insatisfecho y va ante este grupo de principales sacerdotes y les pregunta: ¿qué me quieren dar? En otras palabras, ¿qué me dan si yo les traigo al que ustedes quieren? ¿Qué me dan si yo se los entrego? Buscó enriquecerse ilícitamente. Miren Juan capítulo 12, versículo 6. Dice: no lo dijo porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas buscó enriquecerse ilícitamente cuando nadie lo veía, cuando nadie sabía, de una manera ilícita, fraudulenta, comenzó a enriquecerse. Decidió convertirse en ladrón. Mateo 26, versículos 15, otra vez preguntó: ¿qué me quieres dar si yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Se da cuenta entonces cómo es que Judas, este hombre, seguidor de Jesucristo, uno de los apóstoles, llegó el momento en que se convirtió en traidor y decidió ser un ladrón? Pero en segundo lugar, decidió también abandonar al Salvador para unirse a los enemigos de Jesús. Qué interesante, él decidió abandonar a Jesucristo, el Salvador del mundo, para unirse a los enemigos de Jesús. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 10, que Judas Iscariote
Uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Fue hacia los enemigos. Los principales sacerdotes querían prender y querían matar a Jesús. Si leemos en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 1, nos dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes, escuche, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Estos eran los principales sacerdotes, eran enemigos de Jesús, y Judas abandona al Salvador y se pasa del lado de los enemigos de Jesús. Mire, el versículo 11 de Marcos 14 nos dice que los principales sacerdotes se alegraron por la decisión de Judas. La decisión que tomó Judas al respecto de ayudarles y entregárselo, se alegraron, dice el verso 11. Ellos al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. No solo los principales sacerdotes se alegraron por la decisión de Judas, sino que los principales sacerdotes le prometieron dinero a Judas por su traición. Y al oírlo, dice el versículo 11, se alegraron y le dieron dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Judas se comprometió con los enemigos de Jesús. Judas le dio la espalda a su amigo y se compromete con los enemigos de Jesús. Y dice el versículo en Lucas 22, 3 al 6, que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió. Judas se comprometió, no con Jesús, no con su amigo. Judas se comprometió con los enemigos de Jesús y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Quién hace algo así? ¿Qué clase de persona llega a hacer algo como lo que Judas está tramando, está planeando, está fraguando por hacer? ¿En qué momento se perdió Judas? ¿En qué momento perdimos a Judas? ¿En qué momento? Judas se comprometió con los enemigos de Jesús y Judas buscó la oportunidad para entregar a Jesús. Y dice el Salmo 41, versículo 9, que Judas levantó el calcañar, es decir, el talón contra Jesús. Eso hizo Judas. En el Salmo profético, el Salmo 41, versículo 9, escuche esto. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así que encontramos que Judas decidió abandonar al Salvador para unirse a los enemigos de Jesús. Pero en tercer lugar, vemos que Judas decidió vender a su amigo Jesús por 30 monedas de plata. Decidió venderlo por 30 monedas de plata. Preguntó, ¿qué me quieren dar si se los traigo? Y desde entonces le asignaron 30 piezas de plata. ¿Sabe, amigo hermano? Esta cantidad es la que pagaban en aquellos tiempos por un esclavo negro que se compraba. 30 piezas de plata era lo que se compraba o lo que se pagaba por un esclavo negro. Para los principales sacerdotes y para Judas, Jesús valía 30 piezas de plata. Yo pregunto, ¿cuánto vale Jesús para ti, amigo hermano? ¿Cuánto vale Jesús para ti, para mí? ¿Por cuánta miseria hemos traicionado a nuestro Salvador? ¿Por cuánta miseria hemos traicionado a nuestro amigo Jesucristo? Judas tomó varias malas decisiones,
decidió convertirse en ladrón, decidió abandonar al Salvador para unirse a los enemigos de Jesús, decidió vender a su amigo Jesús por 30 monedas de plata, pero en cuarto lugar decidió darle entrada a Satanás, y esto es muy terrible. Decidió darle entrada a Satanás. Mira cómo lo dice Juan 13, versículos 26 y 27 al 27. Respondió Judas: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y note el verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Satanás entró en Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y en Lucas 22, versículo 3, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Tanto Juan como Lucas dicen que Satanás entró en Judas. Judas decidió darle entrada a Satanás. Llegó el momento de la infidelidad de Judas. Judas, el hermano de Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Llegó el momento de la infidelidad de Judas. Amigo, hermano, Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero sé fiel hasta la muerte. Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte. Entendamos esto, que debemos ser fieles hasta la muerte, fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a lo que Él nos ha enseñado. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. En Judas llegó el momento de la infidelidad para con Jesús. Qué terrible es cuando llega ese momento en la vida de cualquier ser humano, creyente o no creyente, que llega el momento en que traiciona y es infiel. Infiel a sí mismo, infiel a sus convicciones, infiel a su familia, infiel a su cónyuge, infiel a sus hijos, infiel a sus amigos, infiel a la misma sociedad. Es más, infiel a su misma naturaleza. Infiel a su misma naturaleza. Llega el momento. Dios quiere que nosotros estemos atentos y que seamos fieles hasta la muerte. Mire, la infidelidad del justo también tiene consecuencias, ¿lo sabía? La infidelidad del justo también tiene consecuencias. Ezequiel capítulo 33, versículo 12 dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Es decir, no importa quién seas. En el momento que tú, haciendo muchas cosas buenas, muchas cosas justas, hagas una injusta, lo mucho bueno que tú pensaste te iba a salvar, a ayudar por todo lo mucho bueno que hiciste, delante de mí, dice Dios, no habrá diferencia. Como aquel que por sus muchas impiedades, sus muchas maldades, si él se vuelve de su impiedad, aunque haya hecho muchas cosas, eso para mí no importa. Yo estaré viendo que se volvió. La infidelidad del justo también tiene consecuencias. Por eso es que, ¿de qué sirve ser pastor? Un buen pastor siendo justo y haciendo por años muchas obras justas, buenas, si en un momento nos llega la infidelidad y tomamos ese camino de Satanás y le damos entrada a nuestra vida, y por un punto negro en nuestra vida
La gente puede olvidar todo lo blanco alrededor que hayamos hecho, pero por un punto de injusticia en nuestra vida. Por eso hacemos caer como pastores a mucha gente. Destruimos vidas, destruimos familias, destruimos iglesias y lo que es peor, destruimos el testimonio del Señor Jesucristo. Bueno, no lo destruimos del todo porque dice la palabra de Dios que ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra la obra de Dios. Pero sí afectamos en gran manera porque pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, diáconos, hermanos en las iglesias principales, miembros, sabiendo que debemos vivir de una manera para la honra y gloria de Dios, hacemos lo contrario. Judas decidió darle entrada a Satanás. Pero finalmente Judas decidió suicidarse en lugar de arrepentirse de sus pecados. Judas decidió suicidarse. Mire lo que dice en Mateo 27, los primeros 5 versículos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, note lo que dice el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, ¿qué le dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas y fue y se ahorcó. Judas decidió suicidarse en lugar de arrepentirse de sus pecados. Y aunque ahí leemos que se arrepintió, ese no es un arrepentimiento que Dios busca. Eso fue un remordimiento por la manera en que lo manejó. Hay dos maneras de arrepentirse. Ese arrepentimiento que solamente es en el momento, ¿verdad?, de las consecuencias, pero no vamos a Dios a pedirle perdón. ¿A quién fue Judas a mostrar su arrepentimiento? Fue a estos principales sacerdotes. ¿Y qué recibió de ellos? ¿Recibió el perdón? No recibió el perdón. Al contrario, recibió a juicio de parte de ellos. Señalamiento y es más, menosprecio. A nosotros, ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Cuando nosotros nos arrepentimos en serio y vamos con un corazón humillado y contrito delante de Dios, Él dice: al que a mí viene yo no lo echo fuera, yo no menosprecio. Pero Judas no buscó a Dios. Cuando fue y no pudo resarcir el mal que ya vio que había hecho entregando sangre inocente, entonces, solamente hasta entonces, simplemente salió, aventó el dinero, fue y se ahorcó. Judas tuvo las 30 monedas de plata por más de 12 horas. Venida la mañana, una noche anterior recibió el pago y al día siguiente, cuando ya tuvo ese dinero y cuando reconoció lo que había pasado con Jesús, Judas hasta entonces reconoció su maldad, viendo que Jesús había sido condenado y listo para poner a muerte, pero ya no pudo resarcir el problema y le dijeron: a mí, ¿qué me importa? Allá tú. Judas arrojó las 30 monedas de plata en el templo y se fue. Judas se fue a terminar con su vida, otra mala decisión. ¿Por qué se ahorcó Judas? Por el gran peso de culpabilidad al ver las consecuencias de sus actos. ¿Por qué se ahorcó Judas? Por la impotencia de no poder reparar el gran daño que había provocado. ¿Por qué se ahorcó Judas? Por creer que sus pecados eran imperdonables. ¿Por qué se ahorcó Judas? Por cobarde y pusilánime. Un cobarde es aquella persona con falta de valor en situaciones difíciles y peligrosas. Un pusilánime es aquella persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o aún soportar desgracias. Judas fue un cobarde y pusilánime. Le hizo más fácil ir a ahorcarse que enfrentar las consecuencias de sus actos ante la sociedad y delante de Dios. ¿Por qué se ahorcó Judas? Por falta de conocimiento de Dios. ¿Cómo que falta de conocimiento? Sí, porque si él supiera
que Dios no quiere que las personas se quiten la vida, Él no hubiera hecho lo que hizo. Porque Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. En cambio, Satanás es el que ha venido para traer muerte. Judas decidió terminar con su vida y lo hizo ahorcándose. Y este es el trágico final en la vida de este hombre. Hechos capítulo 1, versículo 16 al 19. Veamos el trágico final que tuvo Judas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Judas tuvo un trágico final. Se ahorcó después de no encontrar perdón por lo que hizo. Cayó de cabeza desde donde estaba colgado. Su cuerpo, dice, se reventó por la mitad cuando cayó. Todas sus entrañas se derramaron en el suelo y este acto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Amigo, hermano, que la vida de Judas Iscariote nos haga reflexionar en la manera en que nosotros estamos siguiendo a Jesús. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versos del 8 al 11, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero sed sobrios y velad. Conociendo a Judas Iscariote, nos damos cuenta que nosotros debemos estar siempre firmes en el camino del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.